Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Kerem Bürsin toma el micrófono y declara su amor delante de todos. ¿Crees que fue un impulso del corazón o algo planeado? Comenta abajo y cuéntanos tu opinión. La escena que presenciamos anoche no fue parte de una serie, ni un guión escrito por expertos. Fue real. Fue Kerem Bürsin con el corazón en la mano, en un momento que quedó marcado para siempre en la memoria de sus fans. Todo ocurrió durante un evento benéfico en Estambul, donde varios artistas se reunieron para apoyar una causa social. Lo que comenzó como una velada formal y emotiva, se transformó en una declaración pública de amor. En el momento menos esperado, Kerem se acercó al escenario para agradecer a los organizadores. Sin embargo, en lugar de un discurso tradicional, el actor respiró hondo, miró directamente hacia una persona entre el público y dijo: "No planeaba decir esto hoy, pero hay cosas que el corazón no puede seguir guardando. Sí, te miro a ti, y sí, aún te amo". El silencio se apoderó de la sala. Todas las miradas buscaron el punto exacto que Kerem miraba. Y ahí estaba ella, Andersel. La actriz, visiblemente emocionada, bajó la mirada intentando contener las lágrimas. El público rompió en aplausos, algunos de pie, otros con los móviles en alto grabando cada segundo de ese momento inolvidable. Y aquí te pregunto: ¿crees que este tipo de confesiones ayudan a reconstruir una relación rota o solo exponen más las heridas del pasado? Deja tu opinión en los comentarios. Según testigos cercanos, Ande no esperó esa declaración. Una amiga cercana reveló: ella vino por compromiso profesional, no imaginaba que Kerem iba a hacer algo así. Está muy impactada. Sin embargo, también añadió: pero no está molesta, al contrario. Kerem siempre fue su gran amor. Tras el evento, los medios comenzaron a especular. ¿Se tratará de un intento de reconciliación? ¿O simplemente fue un cierre emocional? En redes, el hashtag #KeremAnde se convirtió en tendencia. Videos del momento fueron compartidos miles de veces y los fans comenzaron a escribir mensajes como: "El amor verdadero nunca muere" o "queremos verlos de nuevo juntos". Lo más sorpresivo llegó unas horas después, cuando Ande publicó una historia en Instagram. Solo una frase sobre un fondo negro: "A veces el corazón escucha más claro que la razón". Esa frase encendió aún más las especulaciones. Minutos después de la publicación de Ande, el ambiente en redes sociales se volvió aún más intenso. Muchos lo interpretaron como una respuesta directa al "te amo" de Kerem. Otros aseguraron que era una señal de apertura, una puerta entreabierta hacia una segunda oportunidad. Pero lo que nadie esperaba era lo que vendría después. Esa misma noche, mientras los medios debatían cada palabra, cada gesto y cada posibilidad, una cuenta de fans captó imágenes exclusivas de Kerem y Ande saliendo del evento por una puerta trasera. No estaban rodeados de cámaras ni posaban para los fotógrafos. Caminaban juntos, en silencio, con una complicidad que hablaba más fuerte que cualquier palabra. En una de las imágenes se ve cómo Kerem le toma suavemente la mano a Ande y ella no la suelta. Horas más tarde, se filtró una conversación entre un periodista y un miembro del equipo del evento. Kerem nos pidió que no interrumpiéramos ese momento. Sabía lo que iba a hacer desde hace días. Dijo que ya no podía callarlo más, reveló la fuente. Y añadió: fue sincero. No había estrategia. Solo sentimientos. Mientras tanto, algunos amigos del círculo cercano de la pareja comenzaron a romper el silencio. Un actor que trabajó con ambos comentó en una transmisión en vivo: lo de ellos fue siempre especial. No todos los días se ve ese tipo de conexión. Si regresan, no me sorprendería. De hecho, lo deseo. Al día siguiente, las cámaras captaron a Ande saliendo de su casa. No hizo declaraciones, pero su sonrisa discreta y su mirada serena fueron suficientes para alimentar la esperanza. Vestía sencillo, sin maquillaje,
pero con una luz en el rostro que muchos interpretaron como un reflejo de emociones profundas. Kerem, por su parte, compartió un video corto en sus redes. No hablaba, solo mostraba un atardecer en silencio mientras una canción suave sonaba de fondo. La letra, en turco, decía: no hay día que pase sin pensarte. No hay noche en que no sueñe contigo. El mensaje era claro para quienes sabían leer entre líneas. Las entrevistas comenzaron a pedir espacio con ambos artistas, pero ninguno aceptó hablar aún. Parece que han decidido vivir este momento lejos de las cámaras, al menos por ahora. Sin embargo, los fans siguen atentos, revisando cada publicación, cada gesto, cada movimiento. En uno de los programas de chismes más vistos del país, la conductora resumió lo que todos sienten: no estamos viendo una historia de amor común. Estamos viendo cómo el amor lucha por sobrevivir, a pesar del tiempo, de las heridas, del orgullo. Una fuente cercana a la familia de Kerem también habló: su madre siempre quiso que estuviera con alguien como Hande. Ella lo calmaba, lo entendía. Cuando se separaron, él quedó roto por dentro. Y quizá el momento más emotivo llegó cuando una fan compartió un video editado con escenas antiguas de la pareja, tanto en ficción como en la vida real, acompañado por la frase: lo que es real siempre encuentra el camino de vuelta. El video superó las 2 millones de reproducciones en un solo día. El revuelo ha llegado a tal punto que incluso marcas que trabajan con ambos actores están considerando hacer campañas conjuntas. La gente los quiere ver juntos. No como personajes, sino como Kerem y Hande. Es algo que mueve emociones, dijo un representante de una importante firma de moda. Mientras tanto, el silencio entre ellos sigue, pero es un silencio lleno de significado. Nadie ha dicho abiertamente si están juntos de nuevo, pero a veces, como dijo Hande, el corazón escucha mejor que la razón. Y hoy, todos los corazones están escuchando atentamente lo que el destino quiere decir. ¿Volverán oficialmente? ¿Habrá una confirmación pública? ¿O simplemente están sanando viejas heridas sin presión? Todo está por verse. Lo único seguro es que Kerem Bürsin ya no guarda sus sentimientos y que Hande Erçel, de alguna manera, los ha recibido. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el amor entre ellos renacerá con más fuerza o quedará como un recuerdo hermoso pero imposible? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video. Gracias por habernos acompañado en este emocionante episodio. Si tú también crees en las segundas oportunidades y te emocionó esta historia, no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y dejar tu comentario. Nos vemos en el próximo capítulo del amor.